A ver, rescatando y continuando la clase de ayer, yéndonos a los conceptos, que esos son preguntas de examen de grado. A ver, hard. Ups, eso no me gusta. Ya metí. Mm. Pequeño detalle, les cuento que no he guardado el documento. Ya, voy a trabajar sobre otro que tenía ya del anterior semestre. Pues ni modo, sobre otro voy a trabajar, ¿ya? Sí, pero no difiere mucho. Ya, excelente. Señor, si el archivo que trabajé el día de ayer lo perdí, me hacen recuerdo para reconstruir o colocar algún dato que no habría consignado, ¿ya? Mire, a ver, básicamente aquí tenemos una disposición de lo que vendría a ser remarcado el hecho generador del artículo 4 para el IVA y para el IT. Bueno, ¿por qué tengo que resaltar el tema del IVA? Ayer no lo hice, ¿sí? Ayuda mucho para el primer grupo con registros contables. En venta de bienes, que dice que si el bien existe, se vea venta al contado o a crédito, pero que el bien exista. Puede ser vendido al contado o al crédito, o inclusive acto equivalente de la transferencia de dominio, o sea, sin la necesidad de entregar el bien, pero con un documento privado que transfiere el derecho propietario entre acuerdo entre partes, nace la obligación del IVA y del IT, eso no se discute. Pero a lo que me voy es ahora, ¿cuál es la relación que me voy? Al existir el bien, se da el principio de realización, por ende el costo, y así, de esta manera, el ingreso para el IVA. En servicios, ¿está claro? Ahora, yo no puedo vender un bien que no exista. Yo no puedo transferir de dominio un bien que no existe, porque no se ha dado el principio de realización. Norma contable reconocida, hemos dicho, para propósitos tributarios, en su elaboración y en su valoración en materia tributaria. La norma contable número. Bueno, entonces no hay el principio de realización, yo no puedo imputar un ingreso sin que exista el costo. Ahora en servicios nace el IVA recibido el pago concluido el servicio. Lo que ocurra primero. Bueno, en tanto en el IVA surge solo cuando se concluye el servicio. Por existir el principio de realización, puedes imputar el costo y puedes imputar el ingreso. Por esa razón, Elena, en los anexos de las ITCs en el IVA dice ingresos imputados, por así decirlo en términos bien sencillos, ingresos imputados el 2020, facturados el 2021. Ingresos imputados el 2020, pero facturados el 2021. O al revés, ingresos facturados el 2019 e imputados e ingresos el 2020. Entonces, ¿cómo se puede dar situación? Bueno, obviamente se da bajo el entendido de que, fíjense, yo recibo el pago hoy, 2021, facturo hoy, pero el servicio recién lo pienso ejecutar a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, fíjense que el costo y el ingreso va a ser el 2022. Pero yo ya facturé hoy, este año. O al revés, yo tengo todo el ingreso este año, el egreso, el costo y el ingreso del 2021,
pero como va a ser concluido el servicio, te facturo concluir el servicio. Entonces yo te voy a concluir el servicio el 2 de enero del 2022. Fíjate que te voy a facturar todo el 2022. El ingreso fuerte va a ser el 2021, pero la factura va a ser el 2022. ¿Por qué? Porque vas a pagar una vez que te entregue el servicio. ¿Ya? Entonces es importante, y cosa que ayer no aclaré, ayuda mucho esto para la contabilización. Hemos dicho que IWE con registros contables, que es el primer grupo, el más fuerte, señalábamos, aquí es el más fuerte. IWE con registros contables. Este IWE con registros contables se rige en función al Código de Comercio. Ya el artículo 35 del Decreto 2451 lo reconoce para empresas con fines de lucro, sean estos jurídicas, sean estas unipersonales, ¿sí? Solo es con fines de lucro. Asimismo, te pide que sea elaborado en base a las 14 normas de contabilidad, pero para fines tributarios solo las adopta, donde dice básicamente reconozco su deducibilidad, todas, de la 1 a 14, menos la 10, la 12, la 13 y la 14, ¿recuerdan? Estas no las... Pero de qué debes elaborar en base a las 14, las tienes que hacer. Que para fines tributarios tengas que ajustar acá, en esta columna de ajustes. El Código Civil también tiene una correlación bastante interesante, ya que tenemos una doctrina causalista justamente de esto. Acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Ha significado un paradigma bastante fuerte para cambiar más que todos sus docentes, más que ustedes. Porque antes no concebían facturar el producto, ¿sí? Sin entregar el bien. O sea, decía, ¿cómo voy a facturar si no entregar el bien? Pues que con el contrato, no, cuando entregue el bien, decía. Pese que había este párrafo en la normativa. Entonces tú le das la plata por el bien, todo. Ellos tenían la plata, tenían tu bien, y si tú le diste la plata hoy, 26 de mayo de 2021, el bien existía y tú lo recibías en octubre, ellos te facturaban en octubre. Y eso era un común denominador en plaza, de que todos actúen de esa manera. Entonces, el cambio se ha dado a partir del 2011, producto de la bancarización, donde les han obligado que por contrato, el simple hecho de que transfiere su dominio, tiene que emitirse factura. Tendrás que imputar muy probablemente el IVA en bienes. En servicios, igual es el contrato, te dice concluir el servicio, el contrato también tiene un objeto, la causa del contrato. Entonces, si bien el Código Civil es materia privada, muy diferente del Código tributario, el Código Tributario va a la rama del derecho público, mientras el Código Civil va a la rama del derecho privado, acuerdo entre partes. Si bien es del derecho privado, en doctrina existen los causalistas y anticausalistas. Los anticausalistas dicen, cerrados doctrinalmente, el Código Civil es materia privada, no tiene por qué meterse el Estado. Mientras los causalistas dicen, si la causa del Código Civil, del contrato propiamente dicho, da la causa de ese contrato es de naturaleza económica, tendrá que cumplir sus obligaciones tributarias, ya que se vuelve un elemento de prueba en los registros contables. Entonces, dos espíritus muy opuestos, ¿no? Uno dice, no puedes meterte tú en mi vida privada, y el otro dice, termina siendo un elemento prueba. Impuestos y la ley 843 de 1986, cuando se constituyó por este párrafo de acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la única forma es hacerlo mediante un contrato, verbal mínimamente. Entonces, siempre fuimos causalistas, pero la praxis nadie usaba. Producto de la bancarización nos han obligado. Entonces, tiene que hilvanar. No sé, por ejemplo, yo tengo un servicio donde le dices, pagadero al concluir el servicio. Si en un contrato se va a concluir el 2 de febrero del 2021 y la factura está con 3 de agosto de 2021, algo no está cuadrando, ¿no ve? Tu contrato dice 2 de febrero, ¿por qué la factura está con 3 de agosto? Probablemente te lo depuren, tu factura.
Tú aclararás, no es que yo no le he entregado los elementos al consultor para que trabaje la información financiera, documental, de sistemas, y se retrasó por ese motivo. Entonces, era que hagas un adendum al contrato, una modificación, una cláusula extendiendo el periodo del 2 de febrero al 3 de agosto, para que el lenguaje de una prueba hable con la realidad que tú estás transmitiendo. Bueno, luego hemos dicho que los estados financieros se basan y se elaboran en función al balance general, cuyos ingresos operativos, que es la parte fuerte, se refleja para sacar el costo operativo. Aquí tenemos el primer ingreso operativo, tenemos el primer egreso de ventas, tenemos los segundos egresos operativos, tenemos los gastos de operación, los gastos administrativos como componentes, los gastos de comercialización, los gastos financieros o los gastos tributarios. Y finalmente, ¿qué tenemos? Aquí podríamos aumentar, ¿no? De operativa. Insertar. 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 Teníamos otros ingresos y otros egresos. Bueno, de esa manera tenemos esa situación, donde cuyo ingreso es otro, el segundo tipo de ingreso, y en egresos, otros egresos, son egresos circunstanciales. Donde aquí, por ejemplo, en otros ingresos, normalmente vienen del rubro no monetario. ¿Como cuáles son del rubro no monetario? Pueden ser saldos deudores del rubro monetario, como que de mantenimiento de valor, coma, diferencia de cambio, coma, perdón, coma, y del rubro no monetario. ¿Cuál? AITB o REI. Normalmente viene en uno de esos. Uno regido en la norma de contabilidad número 3 y otro regido en la norma de contabilidad número 6. ¿Ya? Lo importante es esto, ¿no? La relación de ingresos y egresos. Control. Y la relación de egresos. Que existen tres tipos de ingresos: de costo, operativo, administrativo, comercialización y financiero, y de, ¿cuál es el otro? Y extraordinario. Ahí está. De ese resultado financiero, siempre hemos dicho que va a venir los ajustes impositivos. Primero te preguntas, ¿por qué? Ya hemos señalado y hemos colocado los conceptos. Los ingresos, aquí están narrados de diferente manera. Los ingresos se depuran, los ingresos, siempre y cuando sea de fuente extranjera. El hecho generador se dio en otro país, debidamente probado. Y es de fuente extranjera cuando el servicio, la venta de bien, lo has hecho en ese país, has tributado en ese país, has lucrado en ese país y has traído esa plata a Bolivia. Porque si es un servicio prestado desde Bolivia hacia el extranjero y te pagan, eso es de fuente boliviana. El servicio lo estás haciendo en Bolivia, no en el extranjero.
tributas en Bolivia. Ustedes han leído muy bien, se utiliza el principio de territorialidad, ¿no? Dice, en todito los tributos que han ido resume y describe el principio de territorialidad como objeto del impuesto. Asimismo, también no pagan ingresos los ingresos que ya tributaron IVA, que ya honraron IVA. Si ya tributaron IVA, no tienen por qué volver a pagar. ¿Qué otro detalle más tienes que trabajar? Cualquier otro ingreso, el cual no sea ajeno a esos dos que acabo de señalar, sí o sí paga IVA. Sí o sí paga IVA. Cualquier otro ingreso. Sea este habitual o no sea habitual. Inclusive si tienes una empresa unipersonal, escuchen bien, si tienes una empresa unipersonal y alquilas tu bien inmueble particular y lucras de este bien inmueble, ¿sí? Significa esto de que ese ingreso va a tener que pagar IVA. Un ratito, pero ese bien no es de mi balance general, no. Inclusive ese ingreso cuyo lucro se genere, paga IVA. Obviamente entiéndese que la actividad viene con el objeto de lucro, no con el hecho de que vendas tu juego de cubiertos, ¿sí? Y ganes algo, significa, uy, estoy lucrando, voy a pagar IVA. En realidad tú no has comprado tu juego de cubiertos con una actividad comercial. No has comprado. Y ganas, tu giro no es la actividad comercial de los cubiertos, es tu menaje personal, tus usos personales, que vendas para reponer a otro bien personal, no va. Pero si ya estás lucrando con tu bien inmueble en un marco de alquiler y tienes NIT, forma parte del IVA. Ahora puedes regularizar. ¿Y dónde dice esto? Resolución administrativa 05041 del 99, en el cual señala cualquier otro ingreso ajeno al balance general formará parte del presente tributo que se pagará mediante declaración jurada oficial, formulario 500. Si quieres lo haces, si quieres no. Pero el espíritu de la norma va en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Miren que la materialidad ha sido tan relevante, tan fuerte, de que en un momento dado la administración tributaria revisaba sus ventas, todo de los importes quieren contablemente registrados. Un día un abogado tributarista me llama, me dice, te cuento, me dice, que le están fiscalizando y le están reparando objeto de IVA sus ingresos personales en su cuenta bancaria personal. Básicamente podríamos señalar que fue la primera vez que se estaba reparando ingresos personales. Claro, en sus conceptos de ingresos personales, el sujeto lo colocaba ingresos por consultoría, por venta de maquinaria. O sea, todos sus ingresos no facturados no lo depositaba a las cuentas bancarias de la empresa, lo colocaba a sus cuentas bancarias personales. Entonces, ese elemento probatorio se volvió, bueno, como digo, ese elemento, ese documento probatorio, se volvió la prueba para que sea objeto de reparo. Podrías alegar que era tema personal, particular. Yo le dije, sí, no quedó otra. El fundamento debe ser el artículo, el numeral 1 de la RA 0541 del 99. Y todavía me dice el abogado, sí, me dice esta vista de cargo, ¿ya la has visto alguna vez? No, le digo, pero es que es el único fundamento. Y el espíritu de la ley va en ese sentido. Entonces, que tengamos mucho cuidado cuando tenemos los ingresos, señores, más que todos nuestros clientes, y adviértasele esta situación. En las unipersonales, porque en las jurídicas, la jurídica tiene su NIT, sus socios no tienen relación con la jurídica, los socios ya verán si tienen NIT. Así no tienen NIT y tienen ingresos personales, se llama pues, venta sin factura, ¿no? Actividad comercial de un sujeto que no tiene NIT. Es como si tuviese un restaurante
en tu casa que de chiquitito volvió a grande y nunca tuviste NIT y dices, qué bien lucro de esto. Tarde o temprano te van a caer, ¿no? Bueno, ahora, los egresos, ¿qué condiciones deben cumplir los egresos? Yéndonos al segundo egreso, hemos dicho que los egresos deben para mantener la fuente, que sea original, que esté en nombre de la empresa, que cuenten con documento de pago y que tenga un registro contable documentado. Cuando hemos hablado de original, factura, recibo con retención, que descuente, no agregue, no aumente, no pecar en la habitualidad, verificar que no tenga NIT, o que si tiene NIT no le puedes tú retener, tiene que emitirte factura. ¿Dónde verifico si tiene NIT o no tiene NIT? En impuestos.gov.bo, en la oficina virtual, tú colocas de cualquier sujeto su carnet de identidad, fecha de nacimiento, y te dice si tiene NIT o no tiene NIT. En algunos casos no tienen NIT, o sea, tienen NIT, pero está inactivo. Y dice retén. Tú no le puedes obligar, anda a activar, le distrae tu certificado de NIT inactivo y te hago la retención. Ojo que el sujeto puede sacar un certificado de la oficina virtual, no tiene que ir la necesidad de ir a impuestos. O la compra de regímenes especiales, que son el simplificado para comerciantes, artesanos y venderos, transportistas urbanos interprovinciales en el integrado, y en el agropecuario, compra de actividad de bienes agrícolas o pecuarios, con la fotocopia de NIT, carnet de identidad y última boleta o formulario de pago, respaldo del egreso. Y finalmente los otros egresos, no menos importantes, pero como tasas, rodajes, tasa de rodaje, el IT pagado, las donaciones, los timbres, los intereses financieros, no se emite la baja de mercadería, el AITB, los rubros monetarios, mantenimiento de valor, diferencia de cambio, AITB, etc. Bueno, dicho esto, yo tengo que tomar en cuenta que básicamente todos los egresos que no cumplen esta condición en el marco general tienen que ser depurados. ¿Ya? Y hay egresos que son que tienen un análisis mucho más pormenorizado, que por ejemplo son egresos como el castigo de gastos de organización. Estoy tratando de recordar, es lo que decía. Castigos de gastos de organización, por ejemplo, hemos puesto un 10%. ¿En qué tiempo es deducible el castigo de gastos de organización? Pusimos 4 años. Los intereses que pagas a los socios es deducible a condición que no debe superar el interés de la tasa activa de una entidad de intervención financiera, de todas, el promedio, y que este interés del límite de la tasa activa no supere el 30%. Tiene dos candados, pagados a terceros. Si superase la tasa activa, no deducible. Y si superase el 30% del límite que está dentro la tasa activa, también no deducible. Siempre está condicionado el pago de intereses en función a qué tasa de interés estás entregando y qué intereses has pagado a terceras personas. La baja de mercaderías, comunicar dentro de los 10 días antes de la baja, notario de fe pública y destrucción efectiva. Pérdida de capital, debes comunicar en 15 días de conocido el hecho. Intereses al banco, esto no hablé el día de ayer, pero no deja de ser interesante. Cuando tú le pagas al banco, y esto hemos hablado un momento dado al principio, la importancia de las normas contables. ¿Qué te dice la norma contable número 1? Reconocida en materia tributaria mediante el artículo 36 de la ley 843, reconocido mediante resolución administrativa 0541 del 99. ¿Qué dice? Dice que los intereses, mientras esté en proceso de construcción, bueno, el objeto del crédito va a tener que ser de inversiones. Mientras esté en proceso de construcción un bien inmueble, los intereses formarán parte de la obra civil. Aquí, por ejemplo, si el objeto del crédito es la construcción de una obra civil que dura 2 años su construcción, pero los intereses son 5 años del crédito, los 2 primeros años, el interés forma parte de la obra civil e irán vía depreciación en 40 años como tal, esos 2 años.
porque formarán parte de la obra, edificación, edificios. En tanto, el saldo de los 3, 4 y 5 años irán como gasto operativo. Norma de control número 1, reconocido por el decreto Supremo 2451 y la ley 843 de entrada, ¿no? Por el SIN, mediante ley 843, título 3, artículo 33. Y decreto supremo y resolución administrativa. Fíjense, en los 3 niveles lo ha reconocido. Entonces, los 2 primeros años, valor de la obra, y el 3,4 y 5 años como gasto operativo. Ah, yo le he metido todo a gasto operativo. Qué bien, pues los 2 primeros no van a ser deducibles. ¿Quedó claro este punto, mis señores? Bueno, podemos sacar un checklist más largo, sí, podemos sacar un checklist más largo. Y veamos, saquemos ese checklist. Insertar. Lo podemos hacer como un anexo, como quieran. A ver, copiamos y rescatamos y mejoramos, corregimos la redacción planteada. A ver, vamos por el primero. Mire, su compañero aquí dice, el impuesto a las transacciones compensado con el IVA y efectivamente pagado no es deducible. Está bien, el impuesto a las transacciones compensado con el IVA efectivamente pagado, respuesta no deducible. Muy buen trabajo. La respuesta es no deducible. Ahora la pregunta es, ¿podríamos sacar una respuesta aquí? Sí, podríamos sacar una respuesta adicionalmente. Y digo, no es deducible. Y agregamos, ¿y qué pasa si yo pago el IT efectivamente pagado? Y aquí podemos colocar simplemente el IT. Compensado con el IVA efectivamente pagado, porque eso sí es bien importante, no es deducible. Ahora, ¿qué pasa si tengo el IT efectivamente pagado? Solo el IT directo, ya no tenía con qué compensar. Ahí sí es deducible. Importante aclarar para distinguir de lo blanco y lo negro. Deducible. Simple. Ahora dice es deducible las pérdidas provenientes de operaciones ilícitas. La pregunta aquí viene interesante. Cuando ustedes han leído el Código Tributario, las pérdidas ilícitas, más parece de un banco de preguntas de algún lugar, ¿no? Pero está bien, vamos a entender que es una reacción. O sea, muy buen trabajo en cuanto a la forma de redactar. Respuesta no es deducible. Y si así hubieran conseguido alguna otra fuente de información adicional, como Bolivia Impuestos, qué sé yo, también es válido porque, bueno, mientras esté actualizada la respuesta, sí es válido. Pregunta, ¿qué son provenientes de operaciones ilícitas? Entonces, ilícitos, vámonos de entrada a lo que el Código Tributario lo tipifica como ilícito. ¿Qué tipifica como ilícito el Código Tributario? Pregunta. ¿Se acuerdan que los ilícitos son dos, contravenciones y delitos? ¿Recuerdan? Entonces, cualquier pago, ya sea por una contravención o ya sea por un delito, no es deducible. Entonces, tú dices, he pagado 10 veces el importe no facturado. Estás pagando una contravención, componente de un ilícito. Estoy pagando un IDF, ese es el componente, una contravención, componente de un ilícito. Pero también podemos ir un poco más allá. Las operaciones ilícitas no solo se circunscriben a las operaciones ilícitas en materia tributaria. Vete al espíritu lo que quiso decir el legislador. Podemos hablar que los ilícitos propios dentro del término tributario no van a ser deducibles porque le da el ramo de ilícitos. Pero si yo vendo 2 kilos de marihuana con factura, está bien.
2 kilos de marihuana, me va a ir bien económicamente probablemente, pero va a haber un pequeño problema. La venta de marihuana es una actividad ilícita. No esperes que sea deducible. ¿Ya? Entonces, cuando tu comportamiento por contrabando, pero si vas contrabando, viene a ser una contravención, un delito, básicamente un ilícito. Cuando tú vas por un incidente de tránsito, pagases una multa y está tipificado como delito porque estabas conduciendo en estado de ebriedad, perfecto. No esperes que sea deducible. Bueno, y aquí sale interesante la pregunta, esta otra aseveración, pero ya viene a ser una descomposición de la anterior, casualmente. Fíjense, el pago por incumplimiento de deberes formales es un IDF y no es deducible. Y casualmente, vale la redundancia, existe otra normativa, ¿sí? Que es el artículo 14 del Decreto Supremo 24.051, que básicamente en un Decreto Supremo complementario se ha dado el lujo de señalar y aclarar que los IDFs no son deducibles. Está por demás probablemente, pero bueno, valga la redundancia de en relación a la primera, porque en la norma aclara esta situación. Porque así también lo podría sacar. Asimismo, tampoco es deducible la sanción por omisión de pago, tampoco es deducible las multas que pague por contrabando, tampoco sería deducible. Y ahí puedes sacar el 10 veces el importe no facturado y todos los conceptos económicos de las operaciones ilícitas, ya sea contravenciones y delitos. Rotura de precinto, aplica una multa de 6.000 UFBs. No va a ser deducible porque es ilícito. Acá viene una pregunta muy interesante. Los refrigerios, señores. Los refrigerios, por ejemplo. Y aquí hay que tener cuidado. Mire, es deducible siempre y cuando esté respaldado con factura. No. O retención. No. Lamentablemente esto no podemos dar como válida esta respuesta. No es válida. Pero en campos, dice. Ahora dice. No, no está bien. Este es de este. Alimentación en campos es deducible siempre y cuando ya cambia la figura. Es muy distinta esta figura de esta otra figura. ¿Qué está en la ley? ¿Qué te dice? Los refrigerios. Entendamos que los refrigerios, ¿sí? El bono de té, ¿ya? Porque otro pago que sea en especie, porque yo le puedo pagar al trabajador, le puedo pagar, mira, te lo pagaré tu alimentación, te lo pagaré tu transporte, pagaré la educación de tus hijos, pagaré el alquiler de tu casa, pagaré tu vehículo, el alquiler de tu vehículo. Fíjense que yo estoy pagando todo. ¿En qué le estoy pagando? Y no porque yo le pague voy a decir, es mi crédito fiscal, o voy a retener. En realidad es un ingreso del trabajador, estoy pagando en especie. Por ende, las facturas son del trabajador. Entonces, esto podemos desglosar en dos términos. El bono de té, ¿sí? que contempla el tema del refrigerio, el tecito, es deducible, aquí es deducible, siempre y cuando se aplique el recibo. Retenciones como dependiente. Se aplique el recibo. Recuerden en dependientes. ¿Se acuerdan en costos 1 cómo les han hecho determinar el RCIVA al bono de té? Forma parte del té. Cualquier otro ingreso a favor del trabajador, como refrigerios adicionales, no sé, por canastones. ¿Quieres que sea deducible? Tiene que ser igual. Aplicar el recibo. Ahora, la alimentación en los campos, la alimentación en el campo, en la provincia es el término, en realidad. La alimentación en
provincias o interior del país, es deducible porque la ley de seguridad social obliga que el empleador tiene que correr con el costo de alimentación. No le puedes decir al trabajador que venga de La Paz aquí a Cochabamba, anda al mediodía a tu casa, o que vayas a trabajar desde Cochabamba al Chapare, anda a recoger algunos insumos, pero vienes al mediodía a almorzar a tu casa. No, el empleador tiene que recurrir, siempre y cuando esté respaldado con la factura o retención del IVA y del IT, cuando esté sujeto a rendición de cuentas. Se conoce como viáticos sujeto a rendición de cuentas. ¿Ven? Qué bonito. Y si es rendición a cuenta, bueno, no está sujeto a rendición de cuenta, ¿qué va a pasar? Pagaré el recibo dependiente. O sea, lo mismo, alimentación es deducible siempre y cuando se aplique el RCIVA, pero la modalidad de ese viático son viáticos sin rendición de cuentas. Viáticos sin rendición a cuentas. ¿Alguien me puede acotar algo más? Hay una limitante más. Acá. Dice, no sé si puedo contribuir o que usted me saca de una duda. Dígame. Yo colaboro, dígame. O nos colaboras, como te dice. A ver, te escucho. Y creo que se le cortó. Bueno, creo que se cortó de su compañero. Ya. Ahora, ¿qué sucede acá? Fíjense que si bien son viáticos sin rendición de cuenta, no debe superar, que no supere el viático a nivel de director general